La señal de PBO está disponible en cable a nivel nacional. Encuéntrenos por DKR Visión, Super Cable TV, Cable Max Siglo XXI, Telesat Cable TV, Cable Mundo y USA Red Perú. Sintonice PBO. Estamos listos entonces de una vez para poder conversar y le damos la bienvenida a Su García. ¿Cómo estás? Un viernes más acompañándonos. ¿Cómo estás? Un gusto estar un viernes más aquí en la programación de PBO Salud. ¿Y quién no ha pasado por momentos difíciles? ¿Qué personas no están en este momento sufriendo y no saben cómo salir de ello? Porque algunas personas tenemos o optan por acciones, herramientas para poder salir más fácil de estos momentos de nuestras vidas, y otros no sabemos cómo. Y lo acarreamos sobre todo, o lo ocultamos y lo llevamos adentro por mucho tiempo. Y hoy en Mindfulness con Su quiero compartir con aquellas personas que necesitan tener estas herramientas, que es la compasión y la aceptación para poder salir de los momentos de sufrimiento. Y qué importante, Su, porque las personas a veces tendemos a acumular ese sufrimiento, se nos cargan más las cosas, y a veces uno espera, como se dice, tocar fondo para recién en ese momento decir, como que coger el impulso y dice ya, ¿no? O sea, y nos hacemos mucho ya, daño. bueno, está bien, o sea, como que ya siento que toqué mi fondo, entonces ahora sí empiezo. Pero ¿por qué esperamos hasta ese punto, no? Porque no sabemos cómo hacerlo, porque nos han enseñado desde pequeños quizás, y que es la única forma que podemos sobrepasar, sobrellevar, ¿no? No llevándolo al exterior, no conectándonos con él, sino llevando a la represión, a reprimirlos, a ocultarlos de nosotros mismos, a olvidarlo. Pero muchas personas lo dejan ahí por mucho tiempo, como en una mochila, y cualquier cosa sale a la luz. Pero por dentro, cuando las emociones están por mucho tiempo, daña el cuerpo energético, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y después el cuerpo físico, donde vienen las enfermedades. Exacto, o sea, lo que nosotros deberíamos aprender realmente es a no esperar este punto. O sea, cuando recién estamos como que con el dolor, Sí. a poder gestionarlo mucho mejor. Cuando estamos... Si bien el momento de las emociones destructivas, que es justo en la frustración, en la tristeza, en la depresión, en el alejamiento de alguien que partió, en el abandono, entonces el no saber llevar una enfermedad, esto nos crea diferentes emociones destructivas, y que es igual a destrucción, que es igual a sufrimiento. Y realmente el sufrimiento tiene que ver con cuánto uno lo deja dentro de nosotros. O sea, es una elección el sufrimiento, porque el dolor es algo que ocurre en el momento, pero tiene un lapso de sanación. Pero el sufrimiento es algo que uno elige por no saber cómo hacer, llevarlo con uno por mucho tiempo. A veces pasan décadas. Situaciones que pasaron en la niñez y todavía siendo adulto todavía están adentro, reviviéndolas y reviviéndolas, y realmente uno tiene que liberarse, porque para uno mismo, para encontrar la felicidad, la plenitud internamente, y para ese desarrollo interno, ¿no? De poder liberarse, sobre todo para tener esa liberación con uno. Exacto, sumamente importante, porque esto, o sea, a todos nos ha pasado que en un momento hemos estado sufriendo por alguna pérdida de algún familiar, ¿no? que haya fallecido, por la pérdida de alguna relación que haya sido muy importante, o el distanciamiento de alguna amistad muy importante. Entonces hemos tenido diferentes pérdidas, y a veces sentimos que todo se viene justo en ese momento, ¿no? Que no estamos muy agobiados todos, y a veces no sabemos cómo manejarlo, qué hacer. Pensamos que no vamos a volver a ser felices nunca, ¿no? A tener otro tipo de alternativa. Sí, es lo primero que uno piensa, pero para eso tenemos en Mindfulness la compasión, el poder confiar en el proceso, es lo que nos va a dar el soltar, el desapego. Entonces, entre la compasión y las técnicas del desapego nos va a llevar a tener este duelo, este tiempo de duelo, de dolor, ¿no? Poder llevarlo mejor
que contraerlo, que llevarlo adentro y después ocultarlo por mucho tiempo. Pero para ello hay que dejar de lado el miedo, ¿no? Porque a veces tenemos, el mismo miedo nos provoca miedo. Sentir miedo es algo que nos aterroriza. Y realmente en técnicas de mindfulness, nosotros primero en la compasión podemos entender que la autocompasión primero es entender que la compasión es poder dar lo mejor de uno para el otro. Pero cuando lo pensamos para uno es muy difícil como poder hacer compasión para uno. Exacto, o sea, autocompasión, ¿no? Se nos pone en blanco la mente y no sabemos qué actividades, qué ejercicios, qué acciones en mi vida cotidiana me van a dar autocompasión. Claro, porque uno, por ejemplo, para aconsejar, para decir date cuenta, para decir no, mira, actúa de esta manera. Ya va a pasar. No, ya va a pasar, no, para dar los mejores consejos, el mejor apoyo es buenísimo. Todo un ciclo, sí. Pero para uno mismo, como se dice, motivarse y poder reaccionar y salir de ese lugar, digamos, de esa situación, es mucho más complejo. Así es. Para empezar entonces con la compasión hacia uno mismo, que es igual a la autocompasión, tenemos que abrir el corazón y traspasar el dolor, no evitarlo. Traspasar quiere decir que te vas a enfrentar hacia lo que te duele y profundamente, sin duda que vas a tener que llorar, pero es una forma de limpiar el cuerpo. Así que si es necesario llorar toda una noche, un día, 2 días, es necesario para que el cuerpo emocional, mental y físico se vaya limpiando. Después, analiza, date cuenta cuáles son los pensamientos que te dices. Todos los pensamientos crueles, difíciles, apúntalos y obsérvalos como que fueras el amigo o amiga de ti mismo. Obsérvalos y transfórmalos en afirmaciones. Siempre me pasa lo mismo, siempre me va a ir mal, por mi culpa. Atraemos lo negativo solos. Así es, desde nuestra mente. Entonces, aquí generamos la compasión, cambiando todos los pensamientos negativos que nos genera la situación en algo mejor. Primero, el pensamiento. Tenemos una llamada de Giovanna desde Comas. Muy buenas tardes, Giovanna, la escuchamos. Tú la escucha. Bueno, tengo una sobrina que sufre de depresión y ansiedad y tiene mucho miedo. ¿Qué terapia sería para ella? Perfecto, gracias. Gracias por llamar. Bien, los ejercicios de meditación guiada y sobre todo con el propósito de la compasión hacia uno mismo, el poder visualizar qué pasa con el miedo, porque nosotros no sabemos cómo manejar aquello, pero si podemos hacer ejercicios de mindfulness, que es como colocar el miedo que le aterroriza. ¿Qué cosa te aterroriza primero? Y colocar ese miedo dentro de una caja, en esa visualización en nuestra mente, y colocar esa caja llena de tus miedos que tiene que tener nombre. ¿Cuáles son los miedos y cuántos son tus miedos? Colocarlos en una pantalla mental, en un andamio, en un mueble, por ejemplo, de cocina, y colocar lleno de cajas de tus miedos y poder enfrentar y traspasar hacia otra situación. Lo otro es poder repetirse en vez de repetirse aquello que nos da el trauma, aquello que nos aterramos hasta pensarlo, pero pensamos más, poder decirnos que confiamos en el proceso. Constantemente, si tienes el miedo, estás con la depresión, es porque tienes un pensamiento negativo en bucle. Y en ese momento que te ocurren las imágenes, que te ocurren los pensamientos negativos, empezar a decirte, confío en el proceso. Esa confianza viene de la bondad hacia uno mismo, de la generosidad hacia uno mismo, hacia el cariño hacia uno mismo. Entonces empiezas a tener un hábito diferente y esta es una de las afirmaciones que, por favor, te pido que si estás en depresión, empezar a practicar estas herramientas, compasión, autocompasión, hacer el listado de qué es lo que te dices cruelmente, poder decir esos consejos que le dices a tu amiga, pero para ti mismo, repetir afirmaciones y visualizar qué haces con tus miedos y traspasarlos en el momento del dolor, poder traspasar y no dejarlos adentro.
Importante todo ello, ¿no? A poner en práctica la compasión que nos decías justo, Sí, ¿no? Que sí. hay que tenerlo. Se apertura el sentimiento diferente a tener esas emociones restrictivas, duras, muy duras, que uno ha aprendido instintivamente cuando uno tiene dolor. Entonces, cuando uno siente un impacto, un trauma, una situación donde está fuera de la expectativa y nos defraudamos o nos abandonan, entonces lo primero que hace el impacto, el trauma, es deprimirnos y nosotros nos contraemos. En cambio, si nosotros hacemos este listado, enfrentamos el dolor, no lo contraemos, no lo metemos, nos enfrentamos, lo traspasamos, pero con compasión, con amor, con generosidad desde lo que pensamos. Y para ello es la visualización de otras personas hacia uno mismo, qué situaciones te ha generado compasión, qué personas te generan compasión, abrazos, autoabrazos. Entonces, puedes generar muchas acciones, pero no te quedes adentro sin movimiento, sino el movimiento no es solamente mental, emocional, que generes otros hábitos, sino acude a hacer acciones de estar entre amistades, hacer yoga, hacer deporte, leer un libro saludable, también de autodesarrollo. Entonces, tiempo para uno también, para fundamental, uno, claro. sí, no te quedes encerrado. Quiere decir, depresión es que está con poca energía y se está dando poco. Entonces, Claro todo que esto sí. les va a ayudar mucho.